Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Tengo el agrado de presentar al pastor Juan Millanao Orrego, docente de la Facultad de Teología, quien nos va a acompañar durante esta semana. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Bueno, como yo decía, ¿qué le parece para empezar así el título de la lección? Oiga, qué interesante cómo se presenta esta semana el estudio. Es como decir, aquí, si alguien quiere autoridad, aquí está. ¿Qué le parece, pastor, esa idea del título Claro, ahí? exacto. El título implica muchas lecturas, muchas interpretaciones. Me parece que está muy bien ubicado, muy bien elegido y realmente está dado, sin embargo, en un tiempo donde toda autoridad es cuestionada. Y la mayor autoridad cuestionada es la mayor persona del universo, Dios mismo. Y alguna gente se dirá, oye, ¿por qué, si Dios es tan grande, por qué está permitiendo que muera tanta gente por el coronavirus? Y etcétera, Exactamente, etcétera, ¿no? Así que claro. autoridad es una palabra compleja, sensible. La autoridad la define el diccionario como una facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Pero en este caso es Dios el que tiene la autoridad y la tiene porque Él nos conoce desde antes de nuestra creación y su palabra ha sido la que nos la ha entregado para bien nuestro, para dirección, para conducción, ¿verdad? ¿Sabe? Voy a leer un texto así para abrir más nuestra conversación que está allí, eh, Isaías 8:20, muy conocido. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Qué le parece esta expresión en este instante pensando en lo que vamos a conversar? Claro. La ley es sinónimo en la Biblia a la enseñanza, partiendo con los escritos de Moisés, ¿no es cierto? El Pentateuco. Ah, Y allí está en las primeras páginas, ¿no es cierto?, de Génesis, eh, la grandeza y la autoridad de nuestro Dios, que, digamos, tratando de parafrasear allí Génesis 2, específicamente, ya que tú leíste un verso de la Biblia, yo quisiera leer otro aquí muy brevemente. Aquí en Génesis 2, dice aquí las Sagradas Escrituras, que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. Es decir, aquí está la vocación del hombre, labrar el huerto. En segundo lugar dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, que hay un permiso para que el ser humano se alimente, subsista, crezca, todo aquello. Pero dice luego más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Hay una prohibición. Resumiendo, hay una vocación, hay un permiso y hay una prohibición. Es poner en equilibrio el querer hacer, el poder hacer y el deber hacer. Cuando eso está en equilibrio, entonces la autoridad de Dios es bien entendida y el hombre es feliz. interesante lo que acaba de decir, pastor, en realidad, porque vamos a conversar un poquito acerca de la tradición. La tradición se entiende como una transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, ¿no es cierto? Que se Sí. mantiene de generación en generación. Eso es el concepto de tradición según el diccionario. Pero en el concepto de la Biblia, ¿qué dijo Jesús acerca de la tradición y por qué lo dijo? Estoy pensando en Marcos 7:1, donde dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, dice, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaron, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, muchas veces no se lavaban las manos, dice, y no comían, o sea, sin lavarse las manos no comían. ¿Qué le parece Sí. este concepto acá que Jesús dice? Bueno, evidentemente aquí tradición en el lenguaje de Cristo está en un contexto negativo, es decir,
han puesto la tradición a la par de la palabra de Dios o encima de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, allí tenemos una acepción negativa de la tradición. La tradición en este sentido sería como la democracia de los muertos. ¿Por qué digo esto? Porque estos fariseos estaban muertos, ¿no es cierto?, para la revelación, no aceptaban a Jesucristo, pero sí estaban muy activos y vivos para seguir sus ritos y tradiciones que ellos habían mantenido y habían incrementado. De manera que la tradición puede pasar a estar en la vereda del frente de lo que es la palabra de Dios. Y los cristianos siempre deben tener cuidado de que lo que practican, sus tradiciones, estarlas permanentemente revisando en las escrituras, porque el movimiento de muchas iglesias ha sido, los pioneros tuvieron la Biblia abierta y de ahí basaron toda su fe y práctica, pero los continuadores, los seguidores, se fijaron más en las doctrinas, anduvieron más preocupados de las doctrinas que de la Biblia en sí, pasando luego a preocuparse solo de la práctica de las doctrinas y finalmente cayendo en una tradición, en una simple tradición que ya no tiene idea de la Biblia. Hay mucha gente cristiana que practica cosas y no tiene idea si eso tiene fundamento, sanción en las Sagradas Escrituras. La verdad que es así porque algunas personas dicen, por tradición, ¿no es cierto?, se hace así. ¿Y cómo lo voy a cambiar? Ahora Jesús y Pablo, ¿no es cierto?, agradece incluso ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O sea, hay un problema en la tradición que parece que impide que la verdad entregada llegue tal cual se entregó, porque la tradición la distorsiona. Entonces, ese es el problema cuando uno habla de la Biblia y la tradición, ¿eh? Claro. Bueno, hay otro verso que escribió el apóstol Pablo, ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6, donde habla de apartarse de los desordenados. Digamos, cuando Dios construye, vamos a decir, una basílica, el diablo construye al lado una capilla para, digamos, luchar, para presentar otra alternativa. Entonces, aquí los desordenados seguramente andaban enseñando otras doctrinas, otra tradición, que se anteponía y que contradecía a lo que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, le había enseñado a la iglesia tesalonicense. Entonces, la primera carta a los tesalonicenses, que se piensa que fue la primera carta, la que dio inicio al Nuevo Testamento, tiene un tono, pero esta segunda a los tesalonicenses le dice cuidado con los desordenados. Bueno, la tradición nos ayuda a recordar nuestra historia, nos transmite lecciones y experiencias de nuestros antepasados. Y les agradecemos, amables oyentes, su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Hasta mañana.